siempre ha estado ahí a la vista de todos. ¿Alguna vez en tus primeros días jugando Genshin Impact miraste hacia arriba y viste esa isla en el cielo? Isla que muy probablemente te dio la sensación de estar siendo vigilado por ella o por lo que habita en ella. Te fuiste informando sobre qué era esa isla en el cielo. Esa isla es Celestia, el lugar de los dioses. A lo largo de nuestra aventura nos mostraron entre cinemáticas, texto y más texto que los dioses de aquella isla crearon unas normas para todos los seres que habitamos debajo. Si alguien no cumplía las normas venía una entidad encargada de protegerlas para imponer un castigo por haberlas roto. Esa diosa era parte del orden celestial, un orden formado por 4 llamadas sombras y una entidad extremadamente poderosa. Apenas nuestro primer encuentro con el orden celestial es al principio del juego, pero había algo que podía no ser visto por algunos jugadores, algo andaba mal. Ese sitio con tantos aires celestiales estaba roto en su mayoría como si una guerra hubiera ocurrido ahí. Yo me hice la siguiente pregunta: ¿por qué esta diosa protege un sitio de ruido? ¿Qué pasó aquí? Y efectivamente, fue pasando el tiempo y gracias a libros dentro del juego, artefactos y misiones supimos que la cosa pintaba mal con Celestia y con los seres que habitan en ella, que a pesar de que queda constancia en libros antiguos, que el orden celestial un día estuvo más activo que ahora e incluso fueron buenos con los humanos y los escuchaban gracias a los emisarios del cielo que hacían de mediadores, pero todo eso siempre describía un pasado, los pilares celestiales que un día estuvo tirando la entidad por encima de la diosa desconocida, lo que pasó en Khaenri'ah, los propios inicios del orden celestial y la guerra contra los soberanos, todo eso parecía casi un cuento, pues fueron pasando cosas en la historia actual que según debería de haber llamado la atención del orden celestial. De nuevo, algo andaba mal. Naida se planteó la posibilidad de que el orden realmente estuviera dormido, con esa amenaza que propuso que ya de por sí era algo que debería de haberles llamado la atención. Lumine también lo dijo, el orden estaba dormido y le daba miedo pensar en qué pasaría cuando este despierte, pues ya debería de haber despertado después de todo. El monstruo de Totore, como un auténtico señor de la blasfemia que ha vacilado a los dioses cientos de veces, se dividió a sí mismo así como hizo el creador. Copiar una habilidad de un dios definitivamente no debería de salirte barato. Quiso crear un dios mecánico usando a uno de sus compañeros e ignorando la diosa. Su objetivo es crear un humano con la capacidad de hacerle frente a los dioses. Amenaza directa a Celestia, pero incluso los Fatuis le declararon la guerra abiertamente. Luego lo de Fossalor, que antes de fallecer resulta que engañó al orden celestial, y encima ahora hay un soberano dragón llenando el hueco que dejó la Arconte en Fontaine. Entonces, ¿qué pasó con el orden celestial? ¿Qué tan fuerte es el orden celestial? Agarraos porque la respuesta a estas dos preguntas no os va a gustar. Empecemos. La verdad detrás de la inactividad del orden celestial se esconde en algo que pasó hace muchísimo tiempo, la Guerra de la Venganza. Una guerra que según descripciones provocó un apocalipsis. Fue el momento donde el cielo de Teyvat se derrumbó y la tierra se resquebrajó, hundiendo reinos enteros bajo tierra y dejando a Teyvat al borde del abismo. Este fue el choque de poderes entre el orden celestial y el segundo al trono. La guerra debilitó a la entidad por encima de la diosa desconocida. El creador, Phanes el soberano primordial y sus sombras salieron victoriosos de aquella guerra, pero Phanes quedó herido y perdió parte de sus funciones, pues él tenía la capacidad de modificar Teyvat a su antojo. Gracias a esto impuso las normas de Celestia, pero ahora herido e incapaz de reprimir el orden original de Teyvat en su totalidad, no podría actuar como él antes lo hacía, y aunque tenía a la protectora de los principios celestiales para que se encargara como pudiese de proteger las normas impuestas como posteriormente haría en Khaenri'ah, lo cierto es que ella misma junto con las demás sombras nacieron directamente de su propio ser y cuerpo, así que mi interpretación me dio a entender que todo el orden celestial también sintió de diferente manera el daño que le provocaron al creador. Por ello la última vez que el orden celestial hizo aparición fue hace 500 años, pues la protectora de los principios celestiales aguantó como pudo en Khaenri'ah mientras el creador sufría, y gastó una gran cantidad de poder. Ella era la última despierta en el orden celestial, pues las demás sombras o estaban heridas o quedaron en paradero desconocido tras la guerra. Por ello, todo el orden celestial está en un largo letargo y harán aparición cuando se recuperen, pues en el detalle del personaje de Aether se nos dice claramente cómo la protectora está agonizando, así que ahora mismo se está recuperando. Ahora respondamos a la segunda pregunta: ¿qué tan fuerte es el orden celestial? Analizaré todo lo que sabemos hasta hoy sobre el orden celestial y cada uno de sus miembros. Hasta donde sabemos son 5 seres muy poderosos, 4 de ellos son llamados sombras, y cada una de estas sombras tiene una labor o un poder dado por el creador.
La más conocida es la protectora de los principios celestiales, como su nombre indica ella tiene la labor de proteger las reglas impuestas por Celestia en el mundo de Teyvat. Cuando estas se rompen aparecerá tras un portal, aunque no es solamente un portal. Aquí hago un paréntesis sobre mi interpretación sobre este portal tan famoso. Lo que sabemos de ella es que es capaz de invocar estos cubos que persiguen a todo ser que ella quiera. Estos cubos son extremadamente poderosos pues son capaces de ir por el aire e incluso destrozar el suelo para buscar lo que la diosa quiera. Puede ser que ella sea la culpable de crear y proteger el cielo falso de Teyvat, pues cuando este se rompe se pueden llegar a ver esos cubos tan característicos de ella. Otro pequeño paréntesis, sabemos que la diosa desconocida está dormida porque ahora es Alice la que cuida las fronteras de Teyvat. Ella sabe que el orden celestial está dormido e intenta hacer el trabajo que haría el orden para proteger Teyvat. Definitivamente un enemigo al que tener en cuenta. Sabemos que aún gobierna en Celestia, regla que no se cumple con otras sombras. Pues ¿sabías que hay dos seres que abandonaron su puesto como el orden celestial? Esto nos deja mucha ventaja para nuestra futura guerra contra Celestia. El primer ser que abandonó su puesto como sombra fue Astaroth, la diosa del tiempo. Ella abandonó su puesto para ir a proteger a los habitantes de Enkanomiya. Su reino se hundió debajo del mar y esto provocó que se encontraran de frente con los hijos de los soberanos dragones que eran muy numerosos. Según se los dice, Fanes cerró la salida para que ellos no pudieran volver, pero la diosa del tiempo se quedó con ellos, pues realmente los humanos son creaciones del propio Fanes. Astaroth se encariñó con ellos después de ver el maltrato que le daba Fanes a sus humanos. En cuanto al poder de la diosa del tiempo, creo que es la culpable de los tan famosos bucles de Teyvat, pero que su poder está atado específicamente a Teyvat, pudiendo controlar el tiempo dentro del mundo pero no fuera. Quién sabe si necesitaremos de su ayuda para la batalla final, aunque por ahora la soberana del tiempo Astaroth está en paradero desconocido. Otra de las sombras de Fanes que se desconectó en parte de su labor fue la soberana de la muerte, Ronova. Al igual que Astaroth, ella tenía un fuerte vínculo con los humanos. Ella se alió con el primer arconte Piro, prestándole parte de su poder para un plan que el arconte tenía. Esto no le gustó al orden celestial, pues le imponieron un castigo y ahora está en paradero desconocido. Ronova puede controlar la muerte misma, pues es su poder y la labor que le dio el creador. Si encontráramos a esta sombra y se aliara con nosotros, sin duda sería de gran ayuda. En cuanto a la última sombra que me queda por hablar, es la más desconocida pero se sabe su poder y su labor. Ella sería el contrario a la soberana de la muerte, siendo la soberana de la vida. Se nos habla solo una vez de este miembro del orden celestial, cuando se nos cuenta que Fanes creó vida junto con una de sus sombras, siendo seguramente una sombra encargada de la vida en Teyvat. Ella seguramente también esté en un largo letargo junto con la diosa desconocida y el mismo creador. Y estos son los 4 miembros del orden celestial, pero falta el más importante, Fanes, el soberano primordial. La primera vez que se nos habla de él es literalmente para contarnos que nació de un huevo y con la cáscara del huevo separó el microcosmos y el universo del mundo. Vale, esto es una locura y si el texto no está en idioma metafórico los niveles de poder en Genshin subirán muchísimo. Si hasta ahora fue necesario la ayuda de un arconte para enfrentar a un enemigo, estamos hablando de que todo Teyvat se va a tener que unir para enfrentar a esta bestia. Se sabe que Fanes no tiene género, tiene alas y una corona sobre su cabeza. He aquí su representación que he mostrado tantas veces. Él fue el culpable de cerrar el abismo y el camino hacia la tentación. En su máximo poder consiguió el control absoluto sobre Teyvat, teniendo la capacidad de modificar el mundo a su antojo, desde crear normas hasta crear fronteras y cielos falsos para proteger Teyvat. Al llegar a Teyvat separó su cuerpo en 4 seres que ya conocemos, dándoles a todos una labor. Sabiendo todo esto, ahora podemos hacernos la pregunta definitiva: ¿qué pasará cuando el orden celestial despierte? Con todo lo que ha pasado hasta hoy, Fanes querrá volver a tener el control absoluto sobre Teyvat. No le hará ninguna gracia el plan de los Fatuis ni lo ocurrido con Fossalor, así que intentará frenar todo plan que vaya en contra del suyo propio, que un día propuso a los humanos. Ni siquiera sabemos si el orden celestial es malo como tal, pues simplemente parecieran estar protegiendo Teyvat de algo más. Esa obsesión que tiene Fanes de frenar el abismo, siendo esta la única prohibición. Quedan muchas preguntas sin responder. No sabemos cómo actuará el orden celestial, no sabemos qué quiere lograr Fanes con todo esto de venir a un planeta a encerrarlo. Esperemos que pronto tengamos alguna respuesta. Sin duda la batalla contra el orden celestial será algo digno de ver en cinemáticas dentro del juego. Me intriga saber qué tiene preparado Hoyoverse para explicar cómo enfrentaremos al orden. ¿Vendrán personajes de otros universos a ayudarnos? ¿O nos aliaremos con Fatuis y dragones para enfrentar a las duras reglas impuestas por el orden celestial?
Quedamos a la espera de respuestas, dale like al vídeo si te ha gustado, recuerda seguirme en mis redes sociales para saber más cosas del lore de Genshin Impact y de Honkai Star Rail, y únete a mi server de Discord si quieres hablar con gente sobre teorías y demás, nos vemos allí.